Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Estamos en contacto en este soltate del fin de semana, agradeciéndole la participación de la Defensoría del Pueblo, la psicóloga Lucrecia Esteves. A ver, ahí la vamos a poder ver. Hola Lucrecia, ¿cómo le va, licenciada? Buen día, la mesa del soltate la saluda. Buen día. Buen día a ustedes, un gusto compartir esta nota con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y ya preparando la agenda para esta fecha tan especial, tan fuerte, largo de título, pero es imposible no entenderlo, ¿no? Totalmente, y es muy importante poder rememorar estos días porque también es poner en agenda un tema que preocupa a todos. ¿Quién no conoce una persona que tiene un problema de consumo con el alcohol, tabaco, psicofármacos y restantes drogas? Todos Ujú. conocemos a alguien y yo creo que estos días también vienen a poner en aviso a ver qué estrategias, qué cosas podemos hacer para prevenir. Justamente la ONU este año el lema que puso es cuidado en tiempos de crisis. Me parece que es importante tener en cuenta que muchas veces las drogas y ciertas sustancias en estos momentos en donde hay diferentes crisis, ya sea económicas a nivel mundial, eh, prosperan mucho más que en otros tiempos en donde hay mayor armonía. Entonces es importante tener en cuenta que justamente en estos años, después de tanto encierro, después de todo lo que implicó la pandemia, tenemos que sensibilizarnos y empezar a poner la mirada no solo en el consumo de sustancias, sino también en otros tipos de adicciones que prosperaron mucho en toda esta época de cuarentena. Ujú. ¿De qué estaríamos hablando, licenciada, entonces? Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo, haciendo diferentes estudios con jóvenes con los cuales nosotros trabajamos muchísimo a través de los foros, que en la época de la cuarentena, los jóvenes, no solo los jóvenes, sino también los adultos, pasaron mucho más tiempo vinculados a las tecnologías, ya sea a la parte de la telefonía celular, así como también a los videojuegos y todo lo que fue la tecnología, esta forma de mediatizar en alguna medida la comunicación y también el entretenimiento, tuvo mucha prosperidad y se lograron establecer ciertos hábitos de consumo en relación a las tecnologías bastante altos. De hecho, en una encuesta que hicimos con jóvenes, ellos hablaban que más del 50% de los jóvenes pasaba más de 6 horas conectados a algún dispositivo. Mm. Entonces, cuando uno empieza a observar eso, que sucedió durante al menos un año, o sea, tiempo suficiente como para establecer una rutina, podríamos decir que esto nos tiene que llamar la atención, tiene que ser una alerta y empezar a ver qué conductas se siguen dando, cómo se sigue sosteniendo ese vínculo con las tecnologías, para ver si es necesario o no pedir una consulta con algún profesional. Ujú. ¿Cómo es el trabajo que desarrollan, que nombraba recién, en los foros? ¿Cómo se baja esta problemática o cómo se investiga en la sociedad? Bien, mira, nosotros a partir de hace más o menos 6 años, el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara, nos indicó que era importante trabajar estas problemáticas con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. No quiere decir que los otros no tengan problema de consumo, pero sí en los jóvenes había una mayor vulnerabilidad. A partir de allí desarrollamos un dispositivo en el cual pudiéramos trabajar con jóvenes a partir de una estrategia que sea lúdica y participativa, en donde los jóvenes puedan expresarse, puedan jugar y encuentren ahí un lugar en el cual puedan hablar de ciertas cosas que a veces no pueden hablar en otros lugares. Eh, Estos foros nosotros los desarrollamos cada 15 días en Capital. Este año empezamos a desarrollarlos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba. De hecho, utilizamos las instalaciones de la universidad para poder desarrollarlo y trabajamos con diferentes escuelas de manera conjunta, en la cual se comprometen durante todo un año a trabajar con diferentes temáticas. El último foro que desarrollamos, por ejemplo, fue el foro sobre representaciones sociales en torno a la marihuana.
¿Por qué elegimos ese tema? Justamente porque hoy en día la marihuana está en un momento muy particular. Si bien es una sustancia que pertenece a las drogas ilegales, poco a poco, a partir de esto del uso medicinal de la marihuana, se van estableciendo diferentes representaciones en torno al consumo de la marihuana y se está modificando esto. Muchas veces uno escucha a los jóvenes decir, bueno, pero si tiene uso medicinal tan malo no debe ser, es una planta natural, por lo tanto no hace tanto daño, hace más daño consumir tabaco que marihuana. Y empiezan a crearse ciertos mitos en torno al consumo de marihuana en contexto de recreación, que claramente no es el mismo que se utiliza en cuanto al consumo de la marihuana con fines medicinales a aquellas personas que lo requieren por una patología previa. Entonces a nosotros nos parece muy interesante empezar a debatir ciertos temas con los jóvenes para que ellos puedan tener claridad y puedan tomar decisiones más asertivas. Bien. Desde después de la pandemia, ¿manejan alguna estadística si el consumo se incrementó en jóvenes o en adultos como manifestabas al principio? Mira, a nivel internacional se han hecho estudios, sobre todo al inicio de la pandemia, en donde se podía ver que sí hubo un incremento y sobre todo una modificación en cuanto al uso de ciertas sustancias en el interior del hogar. Por ejemplo, lo primero que se vio es que como la gente ya no salía a trabajar, y no había un horario establecido, sino trabajaba dentro del hogar, muchas veces el consumo que estaba permitido solo para los fines de semana, sobre todo en relación al consumo de alcohol, se empezaba a establecer durante la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad no tenía que ir a ningún lugar, sino que se quedaba dentro del hogar y por ahí eso hacía que las personas se dieran ciertos permitidos durante la semana. Otra modificación que se dio fue en relación al acopio de alcohol. La gente ya no compraba solo cuando requería una botella de vino, sino que empezaba a comprar y a copiar el alcohol en la casa, lo cual la disponibilidad de alcohol o de otras sustancias dentro del hogar hacía que hubiera mayor facilidad en cuanto al consumo de alcohol. Claro. Otra de las cuestiones que se vio es que en muchos hogares, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con los jóvenes y empezábamos a plantear cuál era el consumo, la mayoría de los jóvenes dijeron que no había consumo ni de alcohol ni de otras drogas. ¿Por qué? Porque al estar en el interior del hogar y no estar con el grupo de pares, sino con su familia, ese consumo se vio limitado notablemente. Pero en algunos jóvenes, un porcentaje muy bajo de jóvenes, nos dijeron que sí se había incrementado el consumo de alcohol y justamente eran aquellos jóvenes en donde el consumo de alcohol se daba en el seno familiar y que los padres facilitaban ese consumo. Entonces antes estaba limitado porque tenía otras actividades como ir al colegio, como el desarrollo de actividades deportivas, y al estar en la casa, y al estar los padres en la casa y haber mayor facilidad en el consumo de alcohol y mayor disponibilidad, se veía incrementado ese consumo de alcohol. Claro. Pero sí, en algunas sustancias se vio notablemente modificado el consumo. ¿Cuáles son las acciones, las actividades previstas para la jornada de mañana, teniendo en cuenta este recuerdo internacional, digo, desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, nosotros tenemos planificado diferentes actividades en el término de la semana. Ajá. El día lunes nosotros vamos a desarrollar un curso en el marco de una serie de trabajos que venimos desarrollando con la Pastoral Evangélica de Córdoba, en la cual vamos a realizar uno de los encuentros de cursos de capacitaciones a referentes de las iglesias evangélicas. Uh-huh. El día miércoles vamos a desarrollar otro foro
un poco más grande, más extendido en la Universidad Nacional de Córdoba, y por la tarde vamos a participar de un encuentro que van a desarrollarse con diferentes instituciones que trabajan en la temática de droga, y bueno, allí vamos a participar de stand, juegos y diferentes actividades. Bien, bien. Lucrecia, ¿las adicciones se notan más en las grandes urbes como Córdoba o ya se ha equiparado también con el interior? Bueno, en realidad tendremos que decir que el consumo de sustancias tiene características muy particulares según la idiosincrasia de los diferentes lugares. No podemos decir que haya una regularidad, sino que uno puede decir que hay patrones que tienen que ver con las características propias de las actividades que se van desarrollando en cada uno de los lugares. Uh-huh. Cuando uno toma el mapa de Córdoba, uno puede ver que hacia el norte de Córdoba hay un mayor consumo, por ejemplo, de sustancias como el alcohol, uh-huh, y en donde el patrón de consumo podría verse más vinculado a un patrón latino de consumo. ¿Cuál sería este patrón latino de consumo? Este consumo crónico que se va dando de manera diaria, es esta persona que consume alcohol, que empieza a consumir desde muy temprana edad, que consume todos los días pocas cantidades, y que eso se va estableciendo como una costumbre, como un hábito para la persona, y muchas veces, ya a cierta edad, generalmente posterior a los 35, 40 años, se empieza a desarrollarse una patología, un alcoholismo. Cuando uno va más hacia el sur, uno encuentra otra clase de consumo de sustancias que predominan, más el consumo de sustancias ilegales. Si bien el alcohol sigue siendo una problemática, ya en las grandes urbes y hacia el sur uno puede ver más un patrón más latino y más anglosajón y más vinculado a los jóvenes. También tiene que ver este patrón de consumo, que tiene que ver con un atracón de alcohol. Consumen a lo mejor viernes, sábado, en la cual consumen grandes cantidades de alcohol en muy corto tiempo y generalmente vinculado a bebidas grandes o bebidas con grandes graduaciones alcohólicas. Claro. Eso se da más en las grandes urbes y más hacia el sur de la provincia de Córdoba, y en donde también se ve mayor consumo de cocaína, de marihuana, de otras drogas, que no quiere decir que no se den en el norte, pero se dan en menor medida. Hay, digamos, características diferenciales también en aquellas zonas rurales que en las zonas de las capitales o de las grandes ciudades. Uh-huh. Por eso es que cada una de las ciudades, cada una de las localidades, y en Córdoba tenemos gran cantidad de localidades, las estrategias preventivas que se tienen que desarrollar son estrategias preventivas locales, porque cada una tiene su característica. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son las formas o cómo se establece el consumo, cuál es la sustancia que más se consume, para poder desarrollar estrategias acordes a las características poblacionales. Claro. Licenciada, qué diálogo tan fructífero, tan claro, tan entendible y tan interpretable, ¿no? La verdad que no deberíamos esperar cada 26 de junio para charlar con gente como vos, que nos puedas clarificar el panorama. Así que bueno, por ahí te vamos a molestar más seguido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Buena jornada y buen desarrollo de todo lo planificado para la próxima semana. Gracias.